Conversatorio Geopolítica de la Comunicación e Integración Regional. Retos y perspectivas. Agradecer primero a CIESPAL por esta iniciativa de discutir tan entrelazadamente la discusión geopolítica con todo lo que conlleva, además, desde la perspectiva de medios de comunicación. No voy a hablar nada de medios de comunicación, primero porque me sentiría absolutamente avergonzado al lado de algunos colegas que sí que son especialistas en la materia. Yo solo voy a procurar en el tiempo que tengo de dar una pequeña panorámica, así a brocha gorda, sin mucho detalle, en principio, de cuál es, al menos desde mi perspectiva, la situación actual en materia geopolítica a nivel regional, y ello obliga sí o sí a tener también una pequeña perspectiva de lo que sucede a nivel mundial. Fundamentalmente me quiero centrar en cuál es, o caracterizar en la medida de lo posible, la actual disputa que está sucediéndose en América Latina en esta transición geopolítica y geoeconómica en el mundo, que hemos tenido en los últimos años un proceso muy acelerado en la cual todas las fichas se han ido reconfigurando, se han ido resituándose en los últimos años, no solo desde la llamada crisis financiera mundial, que es más una crisis orgánica del sistema capitalista y que tiene un detonante financiero y que acelera todo este movimiento de fichas, de países, de políticas, de discusiones a nivel mundial, pero uno puede percibir en la última década en la región latinoamericana un cambio y un desplazamiento del eje político de cierta centralidad económica. Uno podría osadamente decir que a día de hoy, si comparamos con aquella larga noche neoliberal de los 80 y 90, buena parte de la década de los 2000, con un tempo absolutamente distinto en cada uno de los países, comenzando en el 98 en Venezuela, 2002, 2003 Brasil, Argentina, 2005 Bolivia, 2006 Ecuador, después se han ido sumando países con corta duración, como el caso paraguayo, pero también el caso uruguayo. Esta suma de transformaciones políticas en la región conlleva a hablar una suerte de consenso bolivariano. Y cuando hablo de consenso bolivariano no lo planteo desde una mirada exclusivamente venezolana, sino desde un cambio del eje político en la región, que se ha desplazado en aquello que Gramsci diría que el sentido común de los 80 y 90 era el sentido único, el pensamiento único neoliberal. Desde la última década estamos saltando ese estadio neoliberal, se ha interpelado, se ha cuestionado. Hoy no hay, o es mucho más fácil escuchar de manera no vergonzosa ni vergonzante cuestionar, interpelar el neoliberalismo, y me atrevería a decir incluso que en muchos de los países, incluido el Ecuador, Venezuela, Bolivia, es más difícil hablar con el lenguaje estrictamente neoliberal que con aquel que hoy en día, en ese eje nuevo, eje post-neoliberal, podemos hablar. Hay muchos rasgos característicos que podrían radiografiar ese eje post-neoliberal, que ha interpelado en términos de Estado, de recuperación soberana de los sectores estratégicos, de una redistribución del excedente económico diferente, de anteponer justicia social a cualquier cuestión de ese eufemismo llamado mercado, que en el fondo son 4 empresas transnacionales que se han ido repartiendo el pastel latinoamericano a tasas de ganancias elevadísimas. Podemos ir, insisto, citando cuáles son aquellas características, aristas de ese nuevo eje postneoliberal, pero uno de los rasgos fundamentales que nos ocupa es cómo se ha rediscutido la región como bloque propio, cómo ha habido un proceso de emancipación, de rediscusión, de búsqueda de un bloque propio, un bloque del sur sin la necesidad de tener que pasar por el norte. Y esto es interesante, y yo me atrevería a decir que incluso esta necesidad en los últimos años producida en América Latina es que empiezan a haber una nueva alianza supranacional que sí tiene capacidad de resistir al capital transnacional. Es una nueva forma de enfocar
cómo resistir y luchar contra el capital transnacional que el neoliberalismo podía combatir siempre en superioridad de condiciones. No es lo mismo ver cómo cualquier capital transnacional, cualquier gran empresa transnacional podía acudir a Bolivia, a Ecuador, a cualquier otro rincón de América Latina y siempre tener una superioridad de condición. Me atrevería incluso a caracterizar de alguna manera que ha ido surgiendo ese nuevo bloque histórico contrahegemónico a partir de una gran alianza de los pueblos, una gran alianza de los nuevos estados latinoamericanos, o una buena parte de los estados latinoamericanos, y a eso es lo que me atrevería a llamarle consenso bolivariano. Un consenso bolivariano que tiene un consenso de máximos, donde se refleja en el ALBA, que un consenso de mayor interpelación al modelo capitalista, y un consenso de mínimos también, donde no es posible reconfigurar una nueva región, una región latinoamericana emancipada, sin contar con los países del Cono Sur, aquellos que hoy se aglutinan en el seno de Mercosur, que si bien no tienen una interpelación al capitalismo, sí han cuestionado el modelo de acumulación neoliberal de las últimas décadas. Es una región distinta en tanto que no solo hay este eje postneoliberal, que, insisto, uno lo puede observar en toda la inflación institucional que se ha producido en términos integracionales en los últimos años. Incluso han ido desapareciendo, reformulándose las viejas políticas de integración. La Comunidad Andina de Naciones tiende a tener un protagonismo cada vez menor. Mercosur ya no es el Mercosur de aquel acuerdo comercial neoliberal que se fraguó en los años 80-90, sino es un Mercosur con un poco más de integración con rostro humano, en el cual participa Venezuela, en el cual está a punto ya de terminar de entrar Bolivia. Por lo tanto, insisto, son nuevos paradigmas de integración regional, que en la disputa geopolítica han entendido que no hay integración si no es integración política. Y el neoliberalismo como que nos engañó a todos diciendo que solo era necesario hablar de acuerdos comerciales, que solo se habla de economía cuando se establece cuál es el instrumento comercial con el cual te puedes entender, dejando de lado todo lo que es integración política, integración financiera, integración productiva, integración de pueblos. Es curioso que el ALBA lo primero que crea es un consejo de pueblos. Y en el otro lado, y ahora me quiero ocupar un poco de ello, en el otro lado, ese remake del ALCA. Cuando hablo de remake del ALCA, hablo de ese intento de establecer en el siglo XXI, 2013-2014, el intento fallido que hubo en el ALCA. Y estoy hablando exactamente de la Alianza del Pacífico. Y cuando hablo de la Alianza del Pacífico, como el otro lugar donde todavía procura seguir saliendo de la crisis neoliberal con más políticas neoliberales, algo similar a lo que sucede en Europa, salida neoliberal frente a crisis del neoliberalismo, un neoliberalismo plus, si cabe el término, pero que la Alianza del Pacífico en estos países, desde México, Chile, Colombia y Perú, han aprendido justamente de los errores del ALCA. Ahora no aparece en la fotografía el señor Obama ni ninguna persona del norte. Ahora aparecen 4 presidentes del sur, porque uno de los golpes que recibieron allá por el 2005 fue con las figuras del norte procurando decirle al sur, en el sur, qué tenían que hacer. Y el ALCA no solo ha aprendido de quitar de la fotografía principal al señor Obama o a cualquier presidente de la Unión Europea, sino que además ha aprendido que no solo basta la integración comercial. Y por eso lo primero que crean es un consejo empresarial. El ALBA crea un consejo de los pueblos, la Alianza del Pacífico lo primero es un consejo empresarial. Y la primera medida de integración de la Alianza del Pacífico, y muestra claramente cuál es el rumbo de ese proceso de integración, es una integración financiera. Es un mercado bursátil único, donde el capital siga teniendo una tasa de ganancia elevadísima. Y este es el intento de rehacer de las cenizas del ALCA la reproducción, insisto, para disputar, y vuelvo a la palabra disputar, a tensionar el proceso de integración regional. Si uno observa en este periodo de la última década, una suerte de década ganada en materia de
de políticas sociales para la mayoría de los pueblos de estos países del eje post-neoliberal. Y cuando digo post-neoliberal, insisto, en Venezuela abiertamente se cuestiona el modelo capitalista. En Bolivia me atrevería a decir que también se cuestiona con su modelo más de economía comunitaria, ¿no?, del vivir bien. Acá se habla del socialismo del buen vivir. Claro que se cuestionan, pero en ese también están países, insisto, de una velocidad distinta, que no han roto el pacto constitucional, el caso brasilero, el caso argentino, pero que sí están interpelando al patrón de acumulación neoliberal. Insisto, en este eje, por un lado, frente al otro eje, yo no me quería olvidar, para terminar en esta mini radiografía de discusión geopolítica, que la discusión hacia adentro en América Latina, y en esto es una cosa que insisto permanentemente, no puede ser vista desde la miopía con lo que ocurre afuera. Creo que sería un error garrafal pensando que la disputa solo se está dando en esta región, sin considerar cuál es el movimiento de piezas que se está dando a nivel internacional. Siempre recuerdo, y para mí fue fundamental el año pasado, leer el texto, un pequeño documento de unas 40-50 páginas del Consejo Atlántico de la OTAN, que se llamaba El vínculo trilateral. Y hablaba la nueva era para América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos. Incluso en el texto dicen literalmente la necesidad de incorporar a América Latina al redil atlántico. Eso es un texto firmado, entre otros, por esos sabios Vargas Llosa, José María Aznar y todos esos que siguen pensando cuál es el rumbo de América Latina desde el norte. Y no es menor pensar esto. Y no es menor ese documento que, insisto, es una estrategia previa, y no solo la construcción de la Alianza del Pacífico, sino a partir de los acuerdos comerciales. Hay que recordar cómo se desintegra la Comunidad Andina de Naciones, a partir de los tratados de libre comercio con la Unión Europea. Es a partir de ese instante en el cual se empieza a negociar bloque a bloque y la Unión Europea consigue que estos países, en primer lugar Colombia y Perú, rompen sus acuerdos bloque a bloque para negociar uno a bloque. Y no solo es esto, sino que es la Unión Europea y Estados Unidos que están negociando aceleradamente su proceso de acuerdo de libre comercio a partir del acuerdo transatlántico. Pero claro, hay otra figura que con esto cierro en este gran mapa geopolítico mundial, y es estas economías emergidas. Y he dicho emergidas no equivocándome, no emergentes, son economías emergidas. ¿Quién se atreve a hablar de China como un país emergente, siendo la segunda economía mundial y proyectándose en el corto plazo a ser la primera economía mundial? Estos países emergidos en el bloque este de los BRICS es otro componente determinante para entender cuál es el proceso que se está dando en la región. ¿Por qué? Porque hoy aquello que dice la Constitución boliviana y la Constitución ecuatoriana, que hablan de esa inserción estratégica y soberana en el sistema mundo, se puede dar porque los actores son otros, porque hay otros actores, porque ese grupo de países llamado BRICS, que crea su Banco de Desarrollo y que puede tener una relación directa sin la necesidad de tener que pasar por el norte, cambia absolutamente las reglas del juego. Cambia las reglas del juego y a la vez que abre posibilidades nuevas de relaciones económicas, políticas diferentes, y con esto cierro, también hay que estar advirtiendo y estando muy atentos de si se puede hacer una inserción latinoamericana con los BRICS o es una inserción brixiana. Y cuando digo brixiana me refiero a si es una inserción comandada desde los BRICS o es posible bolivarianizar la relación con los países de los BRICS. Creo que es una de las grandes tensiones que tenemos en algo que nuestros grupos dentro de CELAC denominamos la nueva década en disputas en términos integracionales. Es importante al menos poner en interrogante cuál es el nuevo pacto regional para los pueblos, pero también para las transnacionales. Y ojo, cuando hablo de transnacionales, también hablo de las translatinas. Aquellas empresas de capital privado con casa matriz en América Latina que han sabido leer inteligentemente ese nuevo boom económico que se ha dado en la región y que creo que abre nuevos desafíos. Y uno de los desafíos, a mi modo de ver, fundamental, es que no sé si el tema hoy en día en discusión es el rentismo petrolero,
que lo es, sino también el rentismo importador del siglo XXI. Cuando digo rentismo importador del siglo XXI, es que la disputa no solo es por los recursos naturales, sino también por cómo se satisface la nueva demanda de las mayorías de los pueblos que cada vez han podido ganar más y van consumiendo más. ¿Y quién está satisfaciendo este tipo de nueva demanda democratizada en buenos países de la región? Creo que son interrogantes que para mí son fundamentales en la nueva década en disputa, insisto, en América Latina en términos integracionales. Gracias.